Agenda Económica. Ecoanalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Y Asdrúbal Oliveros, como saben, economista y director de Ecoanalítica. Asdrúbal, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Román. Un saludo para ti y para todas las personas que te oyen a esta hora y esperando que te sigas Sí, mejorando. bueno, ahí vamos, poco a poco. Asdrúbal, fíjate, hablaba yo de ruptura. Destacan el caso de Panamá, pero está también lo de República Dominicana, que ya tiene más tiempo. Esa turbulencia durante tantos años con Colombia, la situación con Estados Unidos. ¿Cuáles dirías, Asdrúbal, que son las rupturas más destacadas hasta la fecha que han tenido impacto en lo económico de nuestro país? Me imagino que Estados Unidos, me imagino que Colombia, socios comerciales, lógicos de historia, pero suma Panamá, suma República Dominicana. ¿En qué era importante cada uno? Y no sé si hay otro que agregar a la lista. Sí, fíjate, efectivamente la ruptura o la Sí, afectación más sí. importante que hemos tenido en estos años ha sido con Estados Unidos, que históricamente siempre fue nuestro principal socio comercial. Nosotros éramos pues un suplidor importante en materia petrolera, aunque ahora estemos de tercero, es más un tema coyuntural, y los envíos que Venezuela está haciendo de petróleo a los Estados Unidos son bastante bajos en estos momentos, ¿no? En comparación con lo histórico. Venezuela además era un importador importante también de los Estados Unidos, había una relación fluida donde el costo de los envíos se reducían en forma o eran bajos por la cercanía. Estamos ubicados en el mismo continente, entonces eso ayudaba muchísimo. Obviamente, desde que se aplicaron sanciones, esa relación comercial Ujú. se ha deteriorado mucho, sigue siendo importante, pero se ha deteriorado, ya no es nuestro principal socio comercial, y eso por supuesto ha llevado a otros países ganando espacio, porque tampoco fue que se paralizó la actividad y bueno, se buscaron otros socios comerciales. Sí. China ha ganado mucho espacio, Turquía ha ganado mucho espacio también, dentro de Latinoamérica el caso de México, pero también, bueno, eso implicó cambios en, bueno, el tiempo en que llegaban las mercancías, los costos de envío, o sea, que hubo otra dinámica. Por supuesto, también es importante destacar la crisis económica de Venezuela. Esto sí no es responsabilidad de las dinámicas geopolíticas o políticas o de relaciones internacionales, porque al final tú eras un país de casi 400.000 millones de dólares, que llegaste a tener importaciones de más de 50.000 millones de dólares, y hoy eres un país muchísimo más pequeño, una cuarta parte de eso, y bueno, estás importando entre 10.000 y 15.000 millones de dólares. Entonces, efectivamente, ya tu capacidad de compra también se ha disminuido, bueno, porque somos hoy más pequeños, ¿no? Producto de la crisis, sobre todo el periodo ya harto estudiado y conocido, 2014-2021. Ujú. ¿Me ibas a decir algo? No, 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 no. Te quería preguntar además, pero prefiero que termines de idea. Te quería preguntar por los sectores más afectados. Uno dice, bueno, petróleo, pero después, ¿qué otros sectores afectados? Pero termina, por favor. Sí, claro. Entonces, fíjate, luego tienes Colombia. Bueno, Colombia de verdad que también es otro caso, Claro. digamos, de impacto importante. ¿Por Ujú. qué? Por la cercanía, Mm. porque además allí el costo de envío es muy bajo, es terrestre. Y además en Colombia pues la relación fue bastante fluida. Nosotros llegamos a tener un intercambio comercial que alcanzó un poco más de 8.000 millones de dólares. Este año se estima que terminemos en 1.000 millones, es decir, una octava parte de lo que fuimos en sus mejores momentos. La presencia además de empresas colombianas en Venezuela fue muy significativa, y ahí, bueno, como se sabe, desde la época de los gobiernos de Hugo Chávez, esa relación se empezó a deteriorar en lo político, bueno, con las peleas con el gobierno de Uribe, Sí. que continuaron con Santos y luego con Duque, y todo eso terminó, bueno, en la afectación muy fuerte
de la dinámica comercial con cierre de frontera, y ahora con el gobierno de Gustavo Petro. Obviamente hay una cercanía ideológica porque un presidente de izquierda, se volvió a abrir la frontera y este intercambio comercial está otra vez creciendo, pero como te dije antes, en el pasado fue muy, muy grande, ¿no? Entonces, entre la mezcla de las problemáticas políticas y nuestra crisis, pues se ha reducido muchísimo. Ojalá siga creciendo porque, insisto, el tema Colombia es súper bueno para nosotros porque es nuestro vecino y por lo tanto los costos de traslado, de envíos en tiempo son bastante bajos. Ese intercambio puede ser incluso mejor si se redujeran algunos permisos, si efectivamente se mejoraran algunas vías de transporte, de infraestructura, se activaran otras aduanas, creo que pudiera ser mayor y pudiera ser beneficioso para nosotros, pero bueno, son cosas que se pueden mejorar y ojalá la relación siga siendo bastante fluida. Y bueno, al final, Román, lo que está ocurriendo, que a mí me parece bastante preocupante y peligroso, es que tú estés supeditando la relación comercial a las dinámicas políticas, y obviamente las dinámicas políticas son cambiantes, los gobiernos declaran, se pelean, rompen relaciones, pero hay unas dinámicas comerciales, económicas que trascienden las peleas o esas confrontaciones que tienen los gobiernos, ¿entiendes? Son relaciones de años, cultivadas entre actores de ambos países que no necesariamente están inmiscuidos en la diatriba política, y entonces se termina afectando un país, se termina afectando su dinámica comercial, su dinámica aeronáutica, como lo estamos viendo en estos momentos, donde tú terminas generando mayor aislamiento y por lo tanto mayores costos. No lo hemos medido, pero hoy todo lo que implica movilizarte para salir de Venezuela implica unos incrementos de costos importantes, ¿me entiendes? Porque hay muy pocas rutas para ir a otros países de América Latina o los Estados Unidos, y entonces, bueno, eso tiene unos costos asociados que en el pasado no estaban. También se afectan las relaciones comerciales. La ruptura con Panamá, que es otro caso súper importante, nos ha afectado porque, bueno, los costos de traslado de mercancía se han elevado y los atrasos también se han elevado. Recuérdate que Panamá es un actor muy importante porque está el canal allí, y porque ahí pasa pues un flujo de mercancía muy importante, no solamente para Venezuela, sino para el mundo, y de ahí viene mucha de la mercancía de China, que hoy es uno de nuestros socios más importantes, y en términos de importaciones. Entonces eso ha supuesto unos cambios logísticos, operativos, de incrementos de costo para los importadores venezolanos, pensando incluso en la temporada navideña, que además el Ejecutivo Nacional decidió que esa temporada se adelantase, y hoy muchas empresas están esperando mercancía que está llegando con retraso. Sí. Efectivamente, lo leíamos en titulares el día de ayer. Y sobre esto que te preguntaba, además del sector petrolero, otros sectores afectados, digamos, por estas turbulencias en relaciones con otros países. Hemos mencionado varios: Estados Unidos, Colombia, Panamá, pero ¿qué otros sectores, además del petrolero? Bueno, fíjate, Román, el comercial, efectivamente, porque también recuerda que cuando ocurrió todo esto, y aquí a veces es difícil separar lo que es nuestra crisis de estas cosas, pero sí están relacionadas, nosotros tuvimos pues una reducción brutal de marcas presentes en el país. Eso ha venido mejorando, gracias a Dios, pero recuerda la salida de gran cantidad de marcas que eran emblemáticas acá y que dejaron de estar. Bien sea porque, bueno, también cayó la capacidad de compra de la gente, eso es innegable, pero también por afectaciones comerciales. Un caso muy emblemático son franquicias colombianas. Eran muy activas en Venezuela, no voy a nombrar a ninguna en particular, pero sí eran bien importantes, y bueno, con toda esa afectación en las relaciones, porque yo sí creo que en el caso Colombia y Estados Unidos, la dinámica política impactó fuertemente, entonces bueno, se fueron. Hoy están volviendo. Hay algunas marcas que bueno,
a mí me pone muy contento verlas nuevamente en centros comerciales y volviendo a estar, pero en el pasado eran muchísimas marcas que estaban acá, y eso es un elemento que se afectó. Obviamente todo lo que tiene que ver con el sector aeronáutico y turístico. Tú quieres levantar el turismo en Venezuela, tú quieres además de alguna manera has trabajado o quieres trabajar en elementos de marca país. Yo creo que hace falta muchísimo más allí, pero con estas afectaciones de ruta es difícil que tú, digamos, explotes el turismo, porque bueno, entrar y salir de Venezuela es muy complicado, ¿entiendes? Es difícil que aquí se organicen, por ejemplo, los países compiten para organizar congresos, ferias, etcétera. ¿Cómo haces tú eso en Venezuela? Más allá, entonces hay una afectación importante a la actividad turística, que es pequeña en Venezuela, que es incipiente, pero que es un sector con mucho potencial y que pudiera crecer, ¿no? Hay otros problemas que tiene, pero no es lo que estamos tratando acá. Entonces ese también es una dinámica, y bueno, todo lo que implica el tema, digamos, de transporte aéreo principalmente, que se ve complicado, porque la gente cree que tú prohíbes los vuelos y quitas la prohibición y los vuelos vuelven al día siguiente. Así es. No es tan sencillo, porque las aerolíneas no tienen aviones, digamos, parados allí esperando por Venezuela. El tema de tener un avión es un costo importante. Ellos, ¿qué hacen? Reasignan esos aviones a otras rutas, porque obviamente se tienen que adaptar, y cuando tú dices, puedes volver otra vez, bueno, eso implica otra vez sentarte, negociar cómo entras, cómo agarro aviones otra vez para que vengan a Venezuela. Ese es un proceso, por eso es que ese tipo de decisiones se tienen que tomar con mucha cautela, ¿entiendes? Y pensando bien. Esa es otra dinámica que se ve afectada. El importador, como ya lo hemos comentado, porque la traída de mercancía se ha complicado bastante, y incluso también sectores industriales, Román, porque al final también tú tienes una importación importante de insumos y materias primas. Y entonces eso también se ve afectado por todos estos conflictos, al igual que el que exporta. Si yo al final estoy teniendo estas dinámicas de relaciones comerciales o afectadas por la dinámica política, la salida de mis productos también se ven complicadas. Entonces yo insisto, creo que es muy importante que estas dinámicas de relaciones comerciales internacionales se separen de estas dinámicas políticas, que no se usen como mecanismo de presión o de chantaje, porque la verdad que no ayudan en nada a los pueblos, a la gente, a sus sectores económicos, que es un poco lo que se quieren revitalizar. Claro. Es Asdrúbal Oliveros en nuestra agenda económica hoy, día jueves. Asdrúbal, mencionaba en la introducción la OFAC y la decisión de renovar la licencia de la operación de Chevron en el país hasta abril 2025. Esa licencia por estos 7 meses que nos separan de abril 2025, ¿qué garantiza? Fíjate, Rubén, hay que hacer ahí una aclaración importante. La licencia se renovó hasta abril, esa es como la revisión más importante, pero esa licencia tiene revisiones, vamos a decir, menores cada mes, ¿no? Entonces esto es clave, porque tú crees que estás tranquilo hasta abril, pero en realidad pero el 1 de noviembre... podría haber matices. Y claro, el 1 de noviembre la vuelven a revisar y la pueden revocar. Cada 1 de mes se revisa. ¿Entiendes? Esto es un punto súper importante. Entonces, lo que quiero destacar aquí es que no necesariamente significa que estás a salvo, por decirlo de alguna forma, hasta abril, ¿no? Entonces, pero saliendo de ese detalle, vamos a decir, técnico, yo creo que es un punto positivo. Chevron, obviamente, es dentro de las compañías petroleras que están de socias con PDVSA, la más importante. Tiene una producción que se acerca a los 200,000 barriles, no tiene los campos donde ella está, no necesariamente es responsabilidad solo de Chevron, porque recuerden que ella está socia con PDVSA, pero efectivamente pues esos campos han venido creciendo en términos de su producción. Pues
tenías cuando esos campos los tomó Chevron, la producción pudiera estar en el orden menos de 30.000 barriles diarios. Imagínate, ya están en casi 200.000, o sea, que casi se han multiplicado por 8, por 9, ¿no? Es un aumento significativo. Chevron también es un suplidor importante en el mercado cambiario, que es un tema hoy, bueno, complicado, porque recuerda que no le puede entregar las divisas al Estado venezolano, pero para poder pagar los impuestos, se pagan en nuestra moneda, que es el bolívar, vende dólares en el mercado cambiario, ¿no? Entonces es un mecanismo donde, bueno, tú logras cumplir con la normativa, pero también contribuye un poco a esta oferta que es tan necesaria en el mercado cambiario. Y hay unos principios donde el dinero es más manejado de forma menos opaca, Román, porque fíjate tú, al final, si yo vendiese ese petróleo, no a través de Chevron, ¿verdad? Y le quitasen la licencia a Chevron, imagínate ese escenario. Bueno, no es que el gobierno se va a quedar de brazos cruzados y va a decir, ay, ya no puedo vender esos 200.000 barriles, ¿no? Ellos entran en la operación del campo. Lógico. Y van a vender ese petróleo en otros mercados. Claro, ¿y cómo se va a pagar? Bueno, se va a pagar a través de intermediario, con descuento, en efectivo. Entonces imagínate la rendición de cuentas de eso. Hoy por lo menos ya tú sabes que ese flujo está un poco más controlado, hay unas cuentas institucionales y ese dinero va directamente a las ventas de divisas a través de la banca privada al mercado cambiario. Entonces esto es un elemento importante por lo que representa Chevron hoy en la dinámica del mercado cambiario. Nosotros estimamos que ellos aportan en la oferta de divisa casi el 25%. Mira. Entonces es un elemento súper importante y, bueno, como dije antes, evita que tú vendas el petróleo en unas condiciones de opacidad donde ahí sí la rendición de cuentas pues no está presente, ¿no? Claro. Por supuesto, esto está atado a hay como nubarrones sobre esa licencia porque, bueno, el 5 de noviembre hay elecciones en los Estados Unidos. Y es una nueva administración, ¿no? Porque al final están dos candidatos, Kamala, que es la vicepresidenta, pero que tiene su propio estilo, claro. Y bueno, probablemente a lo mejor tenga cierta continuidad con la política de Biden hacia Venezuela, pero no estamos claros. Y obviamente Trump, bueno, que es un animal político impredecible y que tampoco sabemos, o por lo menos yo no lo tengo claro, cómo puede reaccionar con respecto al tema de Venezuela. Entonces, eso también eso pone un factor de incertidumbre, ¿no? El segundo factor de incertidumbre, bueno, son lo que cómo los Estados Unidos va a validar lo que ocurra el 10 de enero del próximo año aquí en Venezuela. Entonces, esa licencia efectivamente tiene esas dinámicas y por eso la evaluación es importante. Ahora, que esa licencia es clave hoy para la generación de divisas, para el sector petrolero, el efecto multiplicador que tiene, es muy importante. No es la única licencia, esto hay que enmarcarla con las licencias de otras compañías como Repsol, Moreland-Pro, Eni, Reliance, que son licencias muy importantes, sobre todo la de Reliance, pero obviamente por el volumen que está hoy produciendo Chevron y por el acuerdo que tiene de cómo estos dólares llegan al mercado cambiario, es la licencia más importante. Asdrúbal Oliver, nos queda un minuto y yo no puedo evitar referirme a una noticia, a un titular de esta semana, según el cual, eso creo que lo leí el lunes, me parece, una empresa en Oriente estaba en trámites para comenzar a exportar sus productos, es una empresa pesquera. A mí me parece algo maravilloso para el beneficio de la empresa, obviamente para sus trabajadores, para los compradores, para el fisco nacional. Ahora, no deja de llamar la atención que esa sea la noticia. Yo pensaba, por ejemplo, en Brasil o en Colombia o en Panamá y pensaba en cuántas empresas a diario deben estar iniciando trámites para poder exportar sus productos, sean cuales sean. Y eso obviamente tiene muchas lecturas. Tiene una lectura, periodística, pero tiene una lectura también económica. Que una empresa en Oriente vaya a exportar pescado que sea noticia, ¿qué te dice a ti?
Bueno, mira, nos dice también, yo creo que tiene muchas lecturas, tiene una lectura incluso de la situación de los medios y Sí, sí, claro, por eso hablo de una de eso no periodística. es mi área, no la voy a tocar, Claro. pero tiene también una lectura sobre, efectivamente, al final, el exportar en Venezuela, Román, se ha vuelto tan cuesta arriba que bueno, eso se destaca, que como tú dices, en otros países eso es una condición normal. A lo mejor tú lo que te refieres es un grupo de empresas o algo emblemático o los montos que están exportando, ¿no? Venezuela, lamentablemente, tiene un problema estructural, que es que el sector privado no genera divisas para sostenerse. Eso es eso nos ha acompañado prácticamente desde que el petróleo entró en nuestra dinámica económica. Entonces estamos hablando que tiene más de un siglo ese tema, ¿no? En los últimos años sí ha habido un esfuerzo del sector privado por exportar más, han aumentado, pero en términos proporcionales, Román, las exportaciones del sector privado no llegan al 10% del total. El petróleo y lo que hablamos antes, la actividad petrolera ligada al Estado es lo que domina. Eso es un desbalance para la dinámica económica, para el sector externo, incluso para las relaciones de poder, sector público, sector privado. Entonces sí, es una tarea pendiente, pero es que exportar no es solamente una cuestión de voluntad. Exportar también implica que haya un diseño de políticas públicas que fomente esa exportación, y yo creo que lamentablemente pues ahí estamos muy atrasados o no tenemos ese piso, empezando por el entorno macro institucional. Te doy un datico rápido, eso después lo podemos tocar en otro programa, pero todo lo que es el trámite y el proceso logístico para sacar la mercancía. O sea, eso ya es un dolor de cabeza hoy, es muy engorroso. Entonces tú deberías empezar por ahí, que exportar sea mucho más fácil, mucho más expedito para que más empresas se sumen. Muchas empresas no se suman porque esto es una traba muy importante. Asdrúbal, agradecidos por esta agenda atípica, un día cambiado. Gracias, Asdrúbal, fuerte abrazo. No te preocupes, a ti que te mejores. Un gusto. Asdrúbal Oliveros, economista, socio director de Conalítica, 737, pausa, volvemos.